Muy bien, vamos a continuar con este diseño del compensador en adelanto de fase que necesita nuestro sistema original. En el video tutorial anterior determinamos el ángulo o la sumatoria de los ángulos desde los polos en lazo abierto hacia el polo modificado dominante. En su sumatoria de ángulos nos pudimos percatar que se pasa 40.93 grados de los 180 grados. ¿Okay? Está. Se pasa a 40.93 grados. Entonces ese ángulo es el que nosotros tenemos que compensar. ¿Cómo vamos a hacer esa compensación de ángulo? Ok. El procedimiento es el siguiente. Primero, vamos a trazar, nos vamos a colocar en el origen y vamos a trazar una línea o una recta desde el origen hasta el polo modificado dominante. Aquí está. Recuerden que está en la posición de menos 1.5 y 2.59J, tanto arriba como abajo tenemos los polos dominantes modificados. Trazamos de 0 hasta el polo modificado y del polo modificado trazamos una línea horizontal, tal y como vemos aquí. No importa hasta dónde llegue, ¿no? Simplemente es como una referencia. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a llamar a este segmento como 0 y vamos a nombrar este como P. Acá tenemos A. Pues ahí tengo mi segmento O, bueno, de 0 a P y de P a el valor de A. ¿Sí? Muy bien, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a borrar esta línea de referencia. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es biseccionar lo que es este segmento de línea de 0 a PA, lo vamos a diseccionar. Es decir, nos vamos a colocar en esta posición y vamos a diseccionar el ángulo a la mitad. ¿Okay? Entonces lo diseccionamos. Diseccionamos el ángulo. Ahí está. ¿Okay? Entonces, este segmento de 0 a P y de P a 0 lo estamos cortando, lo estamos diseccionando en dos partes. ¿Sí? Ese es el primer punto, ese es el primer paso para lo que es este método. ¿Okay? Muy bien, ya está biseccionado. Posteriormente lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo otra vez. Bien, aquí no importa en dónde toque, ¿verdad? Eso no nos interesa, ¿sí? El chiste es biseccionar en dos partes esta combinación de segmentos de línea, ¿sí? Bien, posteriormente lo que vamos a hacer es separar o trazar dos segmentos con ángulos equivalentes a phi medios. ¿Sí? Es decir, nos vamos a colocar en esta línea y lo que vamos a hacer es desplazarnos o movernos un ángulo a phi medios, ¿okay? Tanto de esta posición como hacia arriba, ¿ok? Entonces vamos a trazarlos. Entonces estamos aquí, nos desplazamos a phi medios. Ahí está. Y nos desplazamos también phi medios. ¿Ok? Entonces, este cachito de aquí y este cachito de acá son phi medios y phi medios. ¿Ok? Es decir, la línea que diseccionó este segmento la estamos separando en dos segmentos con ángulos de phi medios. ¿Sí? Sabemos que phi medios entonces sería 40.93 entre 2 nos da un valor de 20.46. O sea, este pequeño ángulo que tengo aquí y este ángulo de acá es igual a 20.46 y 20.46 grados. ¿Sí? Ahí está. Vean que donde diseccionamos fue donde está el polo modificado.
Ahí es donde tenemos que hacer la bisección, aquí está. Y a partir de esa bisección, entonces, tenemos que generar esas dos líneas con esa abertura de ángulo de phi medios, ¿ok? Con 20.46 para este caso, ¿ok? Entonces, donde esta línea cruce con el eje real negativo y donde esta línea cruce con el eje real negativo, aquí están en estos puntos, o sea, en este punto y en este punto, ahí van a estar ubicados tanto el polo compensado y el cero compensado, ¿sí? Ahí van a estar ubicados tanto el polo y el cero, ¿ok? O sea, va a estar primero el cero y después va a estar el polo. Así lo vamos a encontrar para este tipo de compensadores. Es decir, el polo compensado lo vamos a tener en la forma menos 1 sobre alfa t, y en este punto menos 1 sobre t. Ahí está, ¿ok? Polo compensado, cero compensado, ¿sí? Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es trigonometría, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, chequen ustedes que de 0 a lo que es el polo compensado del compensador, de este punto hacia el polo modificado dominante y al 0 se forma un triángulo oblicuo, ¿sí? Entonces ese triángulo lo vamos a sacar y vamos a hacer una solución por trigonometría, por senos, para poder definir cuáles son el valor que va a tener ese polo compensado. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Entonces tenemos ahí está. Este triángulo, es decir, de 0 al polo del compensador, de aquí al polo dominante modificado, al 0, tenemos este triángulo, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es definir del 0 para acá, tenemos, vamos a poner 0, tenemos menos 1 sobre alfa t, o sea, desde aquí para acá es el polo del compensador, ¿ok? Y recuerden que del origen hacia el polo modificado tenemos Wn, o sea, aquí tenemos el valor de Wn, ¿ok? Entonces, del 0 hacia el polo modificado es Wn. Del 0 hacia el polo compensado, pues toda esa distancia es el polo del compensador, ¿ok? Ahora tenemos nosotros que definir los ángulos, ¿ok? Habíamos checado en los videotutoriales anteriores que el ángulo que se tiene para lo que es el polo compensado dominante, el polo dominante modificado, eran 60 grados. Si no, chequen los videotutoriales anteriores. ¿Sí? Inclinaciones de 60 grados. ¿Okay? Entonces, si aquí nosotros tenemos 60 grados, ¿okay? En este triángulo que se está formando, tenemos 60 grados. Muy bien, entonces, si aquí yo tengo 60 grados y son ángulos correspondientes, entonces este ángulo también va a estar reflejado acá. También tengo 60 grados, ¿estamos de acuerdo? 60 grados acá, 60 grados allá. ¿Sí? Ahora, chequen otra cosa. Si aquí yo tengo 60 grados de lo que fue del 0 al polo dominante modificado, entonces desde este punto hacia la línea de A tenemos 120 grados, ¿sí? Cuando se biseccionó este ángulo de 120 grados, aquí me quedaron 60 grados y de aquí hasta acá otros 60 grados, ¿ok? Entonces chequen, el triángulo, en este caso aquí tiene 60 grados, ajá,
Y me falta este cachito de acá. Tengo 60 grados más este cachito, entonces tendría que sumar 60 grados más este cachito que sé que vale 20.46, que es esta abertura, ¿sí? Entonces, para este ángulo, lo vamos a llamar el ángulo A. Para el ángulo A, tendríamos nosotros que sumar 60 grados más 20.46 grados. Entonces, el ángulo A nos dice que es equivalente a 80.46 grados. Entonces, este ángulo vale 80.46 grados. ¿Ok? Entonces, ahora sí, como es un triángulo, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Entonces, el ángulo, vamos a poner el ángulo D. Entonces, el ángulo B es igual a 180 grados menos 80.46 grados menos 60 grados. Entonces, el ángulo B, o sea, este ángulo nos da un equivalente a 39.54. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ese ángulo. Pues vamos a borrar esta parte de aquí porque ya determinamos cuáles son los ángulos. Borramos. Y ahora sí, nos vamos por la ley de senos. Ley de senos. A mí me interesa determinar el lado de este triángulo, porque es la distancia que hay de 0 hasta lo que es el polo del compensador. Entonces me interesa saber este lado. Entonces tenemos aquí, vamos a poner menos 1 entre alfa t sobre su ángulo opuesto son seno de 80.46 grados. ¿Okay? Muy bien. Ahora, sabemos que WN, el problema nos condicionó a que vale 3 radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces tenemos que eso es igual a 3 y su ángulo opuesto es 39.54, es decir, seno de 39.54 grados. ¿Ok? Entonces, despejando a menos 1 entre alfa t es igual a 3 veces el seno de 80.46 grados sobre el seno de 39.54 grados. Entonces, menos 1 entre alfa t nos da un valor equivalente a menos 4.64. Nos da 4.64, pero bueno, sabemos que está en el eje real negativo, entonces menos 4.64. Entonces, esta es la ubicación del polo compensado. Es decir, 0, 1, menos 2, menos 3, como por acá, ¿no? Como aquí nos dice, entonces este punto debe ser menos 4.64. Ahí tiene que haber un polo del compensador, ¿sí? Ahí está un polo, o el polo del compensador. ¿Okay? Nos falta ahora buscar el 0. El 0 va a quedar de este lado, como está aquí, 0 compensado. ¿Okay? Y es el elemento que me va a ayudar a recorrer al lugar geométrico de las raíces hacia la izquierda. De esta forma, pues vamos a obtener unas características de respuesta transitoria exitosas. Pero bueno, ya definimos cuánto vale, cuál es la ubicación de, en este caso, el polo. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el triángulo que se genera, o que genera el 0. ¿Sí? Es decir, ya no voy a tomar de aquí hasta el polo. Ahora voy a tomar de 0 hasta el 0 del compensador, es decir, de aquí a acá y de aquí a lo que es el polo modificado. Entonces vamos a dibujar ese pequeño triángulo. Tenemos ahí. Ahí está. Entonces, este triángulo que se genera de aquí a lo que es el 0 compensado, de aquí hasta el polo modificado dominante, se genera este pequeño triángulo. Aquí se puede ver, este pequeño triángulo. ¿Sí? Lo extraemos y lo dibujamos aquí.
¿sí? Entonces aquí tenemos el origen, tenemos el valor de menos 1 entre t, ¿sí? Que es la forma del cero según la teoría de la compensación en adelanto de fase. Lo pueden checar en la teoría de Ogata, del libro de Ogata. Y aquí tenemos lo que es el punto P, o donde está el polo dominante modificado. Sabemos que tenemos 60 grados aquí. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a buscar el ángulo que podríamos tener en esa parte. Entonces vamos a borrar esta línea de aquí. Vamos. Muy bien. Ahora, sabemos que aquí tenemos 60 grados, ya lo habíamos comentado hace rato, ¿no? Están en 60 grados. Ahora, de esta línea, de aquí, para lo que es la disección, tenemos 60 grados. ¿Okay? De esta línea hacia la bisección son 60 grados. ¿Okay? Pero mi triángulo llega aquí. O sea que sobra este cachón acá, ¿no? Ese espacio es esa abertura es la que está sobrando. Entonces, lo ideal aquí sería 60 grados menos los 20.46. Entonces, este ángulo lo voy a llamar como el ángulo C. El ángulo C es igual a los 60 grados que se generan de esta línea hacia la bisección. Recuerden que la bisección tenía 120 grados. Al dividirse entre 2, 60 y 60. ¿Okay? Pero estos 60 abarca hasta la bisección. Y sé que en la bisección tengo esta abertura de 20.46. Entonces serían 60 menos 20.46 grados. Entonces el ángulo C, ¿a qué sería igual? El ángulo C es igual a 39.54 grados. Aquí tenemos 39.54 grados. ¿Okay? Y entonces el ángulo D es igual a 180 grados que tienen los ángulos internos de un triángulo, menos 60 grados, menos 39.54. Entonces el ángulo D es equivalente entonces a 80.46. ¿Ok? 80.46 grados. Entonces aquí tenemos 80.46 grados. Ahí está. Entonces ahora sí, sabemos igual que de 0 al polo dominante modificado tenemos WN que es igual a 3. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esta parte de aquí. ¿Ok? Y vamos a definir. ¿Ok? De igual forma, a mí lo que me interesa es determinar esta distancia de 0 hasta del origen hasta el 0 del compensador. Entonces tenemos, por ley de senos de igual forma, ley de senos, tenemos menos 1 sobre t, que es el 0 del compensador, entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, su ángulo opuesto es son 39.54 grados. Y esto es igual a, tenemos el valor de 3 y su ángulo opuesto es 80.46. Despejando a menos 1 sobre t, nos da 3 veces el seno de 39.54 grados sobre seno de 80.46 grados. Entonces, la posición en este caso, el 0 del compensador es de menos 1.93. ¿Ok? O sea, bueno, aquí nos pasamos. La ubicación real debe estar acá, ¿no? Más o menos por acá. Antes del 2, aquí nos está diciendo. Menos 1.93. Menos 1.93. Ahí debe estar ese 0. Entonces ya encontramos las ubicaciones del polo del compensador y del 0 del compensador. ¿Ok? Ya están las posiciones, por lo tanto, ya está el compensador. Lo único que nos faltaría encontrar sería, pues,
la ganancia, o qué ganancia sería la ideal para que tuviera una respuesta transitoria lo más efectiva posible. Hay que recordar que este cero, al colocarse en esta posición, lo que va a hacer es, recuerden que el lugar de las raíces lo teníamos de 0 a menos 1. ¿Okay? Entonces lo que va a hacer, me acuerdo que tenía una línea así, lo que va a hacer es, al colocar un 0, lo que hace es, el lugar de las raíces se va a desplazar hacia la izquierda y lo va a modificar. De esa forma, tendría un sistema modificado con este compensador en estas posiciones del polo y del 0, y de esa forma pues vamos a ver que tendríamos un sistema de mejor comportamiento en la respuesta transitoria, pero todavía nos falta definir en este caso la ganancia, ¿no? La ganancia la vamos a calcular en el siguiente video tutorial, así que les invito a que vean el siguiente video y bueno, puedan completar este ejercicio. Muchas gracias.